Exaltamos al Dios eterno que está en medio nuestro, Melquisedec Lisbeth. Damos reconocimiento a Cristo Lisbeth, la morada santa de Dios en medio de su pueblo. El término morada es un lugar donde vive una persona, una casa o una habitación. Es una estancia, aposento o residencia. Cristo Lisbeth nos ha enseñado que en la casa de nuestro Padre muchas moradas hay. Se refiere a las muchas mentes en donde Dios Melquisedec Lisbeth moraría. Solo por su palabra es que esas moradas serían santificadas, apartadas, limpiadas y emblanquecidas por permanecer pegadas a la vid verdadera y así formar parte de la casa de Dios. El malo o infiel no habitará junto a Melquisedec Lisbeth, porque sus mentes no están santificadas, apartadas para el bien. Hemos sido fortalecidos por el poder en el hombre interior por el Espíritu de Dios Cristo Lisbeth. Ella es la luz y la verdad, el poder de su evangelio, y nos conduce hacia el santo monte y a sus moradas, figura de las mentes limpias y purificadas. Hoy nosotros heredamos la ciudad santa del Dios vivo en nuestro interior, llegando a ser esas moradas de Dios. Se lee en Salmos 46:4. Del río de agua viva, Cristo Lisbeth, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Nosotros somos las moradas del Altísimo, las mentes limpias y santificadas, y nos alegramos en el santo monte, la ciudad de Dios, Jerusalén la celestial, quien nos guía en la luz y la verdad. Continuando con el tema el pecado de Moisés en el jardín del Edén, Cristo Lisbeth sigue destapando la maldad de Moisés. Todo está saliendo a la luz. Por fin estamos conociendo la verdad. Solo gracias a Cristo Lisbeth, hoy vemos claramente esa notable figura del agua. Cristo Lisbeth es el agua de vida, figura de su evangelio eterno. Es la fuente de agua viva, el agua espiritual. Se lee en Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa fuente de agua viva es otorgada exclusivamente a su pueblo fiel. Proféticamente se dijo en Isaías 35, versos 6 y 7. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Las frases el cojo saltará y cantará la lengua del mudo significan que al recibir a Cristo Lisbeth, el agua viva que viene del cielo, se sana la mente que tiene cojera y está muda. O sea, cuando oyes a Cristo Lisbeth y recibes su palabra de vida, el desierto y la soledad de tu mente queda sana. El cojo ya no caminará en desorden y el mudo ahora tendrá de qué hablar al conocer la verdad. Verso 7. El lugar seco se convertirá en estanque, el desierto será un lago y el sequedal en manadero de agua. La tierra seca se llenará de manantiales. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. El agua espiritual y viva es Cristo Lisbeth, quien nos limpia por su palabra. Por eso, separado de Cristo Lisbeth, nada podemos hacer. Dependemos de ella porque nos da vida, refrigerio, crecimiento y solo así podemos dar buen fruto. Ahora veamos la figura del agua desde el lado contrario. Ese vendaval de aguas amargas, figura de la mala información mosaica. Se profetizó, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios
o es objeto de culto, tanto que se sienta, mora en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, cuando es el Altísimo quien debe morar allí. Ese diluvio que inundó al mundo antiguo y las siguientes generaciones. El diluvio, ese desorden, comenzó en la mente de Moisés. Ahí fue donde esas aguas, esa multitud de contrataciones y pensamientos en contra de su creador, se apoderó de él, contaminando así a la humanidad. ¿Acaso una fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Esa fuente de aguas amargas vino de Moisés. Con razón, el significado del nombre de Moisés es el que es sacado de las aguas. Esa bestia del mar, la mente carnal con sus abominaciones y un nombre blasfemo contra el verdadero Dios que es dos en uno, Melquisedec Lisbeth. Para los que se aferran a la doctrina malvada de Moisés y el edificador, ese diluvio de maldad es todo lo contrario. Tienen su mente seca, no reciben la lluvia de su conocimiento para vida eterna. Esa doctrina está contaminada y les causa sed por no tener la verdad que te sacia. Ese diluvio, figura de esas aguas amargas, fueron puestas en todas las mentes, en toda carne debajo de la tierra. Ese diluvio fue un instrumento de muerte en las manos de Moisés, no de Dios. Recordemos, la escritura fue trastocada por Moisés, la pluma mentirosa, quien presentó a un Dios con ira y como ejecutor de la maldad hacia su creación, cuando Dios no desea la muerte de nadie. Por eso es que todos los hombres que se han levantado tratando de interpretar a Dios, utilizan lo que les conviene. Por ejemplo, la letra que habla de tener muchas esposas, como si eso viniera de parte de Dios, cuando la verdad es que Dios dice en Isaías 55:8: mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Refiriéndose a hombres terrenales que por su propio beneficio engañan a las personas, llevándolos a vivir haciendo todo lo que no le agrada a Dios, en un desenfreno, sin conciencia ni ningún tipo de temor a Dios, en vez de hacer todo lo que Dios manda para poder recibir la vida eterna. Son hombres débiles que enseñan que es normal que no se puedan vencer los apetitos carnales, cuando el que es guiado por Cristo Lisbeth ha muerto a todo eso porque se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza y nosotros, los que somos de Cristo Lisbeth, hemos crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Ese diluvio fue obra de Moisés y el edificador. Insensato de carácter inestable, figura de esas aguas turbulentas y volubles. Con su libre albedrío, optó por ignorar a Cristo, que es figura de las aguas mansas de Siloé. Por eso fue asolado por aguas de ríos impetuosos. Sufrió mucho por su terquedad y murió. A pesar de que Moisés quiso ocultar la perfecta unidad de Dios como dos en uno, al destruir a la esposa de Dios con ese diluvio en su mente, el orden de Melquisedec Lisbeth no iba a quedar oculto para siempre, porque Cristo en su última manifestación traería a luz ese orden de padre y madre, cabeza y cuerpo, esposo y esposa, varón y hembra. Hoy se aclara, todos los que vinieron antes de Cristo Lisbeth son ladrones y salteadores. Es por eso que a causa de esas enseñanzas erradas y sus doctrinas falsas, trajeron violencia en los hijos insensatos que hoy no aceptaron el reino de Dios Madre, porque siempre el que había gobernado es el hermano mayor, el hombre terrenal. Pero nosotros, las ovejas, que conocemos la voz de nuestro pastor Cristo Lisbeth, que nos lleva a vivir en paz con todos, aceptamos el borrón y cuenta nueva y olvidamos toda esa enseñanza que no nos edificó espiritualmente y nos hizo enemigos de Dios. En Cristo Lisbeth somos los bienaventurados, pacificadores, los mejores amigos de Dios y le vemos cara a cara. Amén.
El gobierno tirano y dictatorial de Moisés comenzó luego de su insurrección ante el Dios Altísimo, cuando él usurpó a Dios. No fue echado del jardín del Edén, de la mente de Dios, porque él decidió irse por otro camino. Proféticamente se dijo en Génesis 7:21, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Es la misma profecía de Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa información torcida y falsa de Moisés sobre Dios se tragó a todos los seguidores de ese imperio, que no aceptaron el rescate de entrar en el arca Cristo Lisbeth. Quedaron anegados de ese diluvio de maldad. Esas olas pasaron sobre ellos. Moisés tenía la llave de la maldad. Tuvo el poder de llevarlos a perdición. Mató y ahogó a las 2/3 partes que llegaron a ser parte de la creación de Dios, Melquisedec Lisbeth. Hoy lo mismo ha sucedido con los que fueron arrastrados por las enseñanzas del dragón, los que aceptaron la marca de la bestia y adoran su imagen. Esto es lo mismo que aceptar las enseñanzas de antes y no querer dejarlas, porque te hicieron un monstruo marino, viviendo en las delicias de tu carne, y no había condenación para ti. Esa enseñanza de la dispensación pasada es tan peligrosa, y las vírgenes insensatas no lo quieren ver. Ese ministerio fue de condenación, y si no salen de ahí, van a terminar como su líder. Nuestra madre nos decía que por eso el edificador preguntó, y eso duele. Y es porque esa enseñanza era para destruir. Ese imperio, ese gran plan de maldad de Moisés tuvo un comienzo, pero tendría un fin. Siempre dentro de este marco referencial del diluvio de maldad, veamos esta magistral figura solamente explicada por Cristo Lisbeth. Génesis 8:1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, el Cristo. E hizo pasar Dios un viento, una doctrina apacible, sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Dios en su eterno presente se acordó del pacto de paz que había entre él y su esposa, donde le prometió que le daría tantos hijos como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Nuestro Padre ha dicho, anda delante de mí y sé perfecta, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Génesis 17, versos 1 y 2. Y en la manifestación de ella, Cristo Lisbeth, el arca viviente, es cuando se cumple así su promesa. Como dice el profeta Isaías en el capítulo 54, versos 6 al 9. El Señor te llamará como a esposa abandonada, como a mujer angustiada de espíritu, como a esposa que se casó joven tan solo para ser rechazada, dice tu Dios. Te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión, dice el Señor tu Redentor. Para mí es como en los días de Noé, cuando juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así he jurado no enojarme más contigo, ni volver a reprenderte. Ya nuestra madre nos ha enseñado que Dios esperó todo este tiempo hasta que el hombre estuviera más civilizado para no matar de nuevo al Cristo. Una vez se manifiesta Dios Madre, el hermano mayor, Moisés, deja de gobernar. Allí las aguas disminuyeron. La maldad dio paso a lo bueno del hombre espiritual, figura del Cristo. Y más prueba de ello es que vimos el amor eterno de Dios Padre manifestado hacia su esposa cuando le dio toda su sabiduría para que lo escudriñara hasta lo más profundo de él. Veamos ahora Génesis 8:2.
y se cerraron las fuentes del abismo. Una vez Dios se acordó del pacto de su esposa Cristo Lisbeth, y ella se manifiesta públicamente, las fuentes del grande abismo y las fuentes de las aguas amargas son cerradas al descubrir el pecado de Moisés en el jardín del Edén. Esas aguas decrecieron, menguaron. Cuando Cristo Lisbeth habla, esas aguas ceden porque está creando el mundo espiritual en sus hijos amados, dejando su mente firme, fértil, propicia para sembrar la semilla del Espíritu de Dios. Solo la manifestación de Cristo y sus hijos detienen esas aguas, esas huestes espirituales de maldad. Al cerrar las fuentes del abismo, esa perversa ley de Moisés, la misma que trajo el edificador, se le quita el imperio de la muerte. Y ahora es Cristo Lisbeth quien tiene las llaves de la muerte y del Hades. Veamos otro detalle en Génesis 8:4. Y reposó el arca en el mes séptimo, sobre los montes de Ararat. Nuestra madre es ese arca y vientre espiritual, por medio del cual sus hijos hemos podido entrar en su reposo, en nuestras mentes, y disfrutamos para siempre de la tierra prometida. Leamos ahora Génesis 8:6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Hoy nuestra Madre y Dios Cristo Lisbeth abrió la ventana de los cielos, nuestras mentes, y nos quitó las nubes oscuras, la ignorancia, y ahora vemos claramente las cosas espirituales. Vemos al Cristo, nuestra luz en medio de las tinieblas. Nos provee bendición hasta que sobreabunde. Esto es aún más prueba irrefutable de que el Padre ama a nuestra Madre eternamente y ellos nos aman a nosotros, sus hijos. Por eso el principio tan importante de traer nuestros diezmos al tesoro del templo es una manera que Dios confirma su pacto en nosotros. Por eso hemos visto el alimento de parte del Señor en nuestras mentes y nunca nos ha faltado. Pónganme a prueba, ha dicho nuestro Dios Melquisedec Lisbeth, y hemos visto cómo se han abierto las ventanas del cielo. Toda la sabiduría de Dios ha sido vaciada sobre nosotros sin cesar, como la más rica bendición, trayéndonos siempre algo nuevo, lo que necesitamos para poder reinar sobre la totalidad en nuestra mente. Hemos visto el poder de su nombre y cómo todo lo que pedimos en su nombre se nos da. Nuestros padres no han dejado que las plagas destruyan nuestras cosechas y nuestros viñedos. Y cuando todas las naciones sepan que somos los santos ángeles de Cristo, nos llamarán dichosos, porque nuestra tierra es una tierra deseable. Es un deleite vivir como nosotros, junto al verdadero Dios. Nuestro Señor, el Todopoderoso, lo ha dicho y hecho está. Escrito está en Génesis 9, 13 y 14. Mi arco, Cristo Lisbeth, he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Nosotros somos esas nubes que siempre manifestamos a Cristo Lisbeth como estandarte y testimonio de vida. Con nuestras buenas obras, el mundo deseará ver y oír al Cristo. Otra figura importante luego de ese diluvio es la Torre de Babel, que significa confundir. Solo los hijos agradecidos seguimos al Cristo a donde quiera que ella vaya. Ella es nuestra torre fuerte, nuestro castillo, como se lee en el Salmo 61:3. Una torre es figura de una persona donde todo lo puede ver y puede ser visto por todos. Una torre es la base de la enseñanza, es una doctrina. En este caso, Cristo Lisbeth tiene una doctrina clara y entendible. Para el caso,
Una torre era un edificio más alto que ancho, construido de ladrillos o piedras. Se destinaba para usos militares, donde los atalayadores montaban guardia ante la presencia del enemigo. Igual la torre de campo que los agricultores construían rústicamente para vigilar sus cosechas. Ahora leeremos Génesis 11:1. Tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Versos 2 y 3. Y aconteció que cuando salieron de oriente, de donde estábamos todos en la dispensación pasada, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, la región más fértil de la tierra durante muchos siglos, y se establecieron allí. Y algunas insensatas se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Los hijos desobedientes, la cizaña, siempre apartan al Cristo, la roca, figura de la piedra que siempre han desechado los edificadores, y en su lugar edificaron su mente con ladrillo, figura de las enseñanzas del edificador. Ellos construyeron su casa o pusieron su esperanza sobre la arena, sufriendo gran pérdida. El fundamento que usaron para edificar fue madera, heno y hojarasca, no con oro, plata y piedras preciosas, figuras de la piedra de ángulo, Cristo Lisbeth. Génesis 11:4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ellos dijeron: quedémonos con lo que nos enseñó el edificador, por si acaso lo que predica Lisbeth no funciona. Tengamos donde apoyarnos, o sea, donde cubrir todas sus debilidades, que es su desnudez, no siendo prudentes por no querer probar, para verificar que todo el poder de Dios está en la roca de los siglos, Cristo Lisbeth. Las vírgenes insensatas, igual que los falsos héroes de la fe, se imaginaron una ciudad donde solo ellos entrarían sin dejar sus deleites carnales. Querían servir a dos señores, a sus deleites y al becerro de oro que les dio licencia para hacer todo lo que les venga a la mano, creyendo que Él les daría la salvación para siempre a pesar de la mala conducta de ellos. Pusieron toda su esperanza en un hombre mortal insensato que al final nos escondió la verdad, y por eso fue comida de gusanos. Encontró al Cristo y se casó con ella, y la tomó para él, y no compartió el orden con nosotros. Trató de vivir así para siempre, y hasta dijo que estaba tan feliz con nuestra madre que podía vivir así para siempre, y que no necesitaba la transformación. Él no quiso profundizar las cosas espirituales de Dios. Aplicó todo a lo exterior, cuando la carne para nada aprovecha. Por eso él no pudo vencer la muerte. Se dijo de Abraham, un hijo insensato, en Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero él buscaba un lugar físico y no espiritual, que es lo que el verdadero Dios Melquisedec Lisbeth construye. En el verso 13 se lee: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Primero, ellos no lo recibieron porque sencillamente no creyeron en el Cristo cuando se le manifestó como una mujer y como su madre espiritual. Nadie en este tiempo
que tenga de fundamento al Cristo como su roca firme, puede afirmar a estas alturas que son peregrinos y extranjeros en esta tierra. Si para eso ha venido Cristo Lisbeth, para hacernos herederos juntamente con ella, en darnos la promesa de la tierra prometida. Solo un incrédulo, un hijo insensato y blasfemo que no ha querido creerle al Cristo, se atreve a decir que hay vida después de la muerte, dando a entender que heredará las promesas en el más allá. El que piensa así está afirmando que Dios no existe y que no tiene el poder para darle inmortalidad a los mortales. Ya no creen en las cosas de Dios aquí en este lugar, cuando es en el más acá, donde se hereda creyendo en Cristo Lisbeth, quien cumple esas promesas. No hay otra puerta, ni hay otra manera. Sigamos en Génesis 11:5. Y descendió Jehová Melquisedec Lisbeth para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Las insensatas tenían montada su propia ciudad y su propia torre, y todos hablaban ese mismo lenguaje que aprendieron en la dispensación pasada, y nada los detendría. Al aplicarse el borrón y cuenta nueva en esta dispensación, entramos a una manera distinta de pensar. Por eso Cristo Lisbeth les desbarató sus fiestas, sus juntaderas, y puso orden en la casa de Dios en las mentes. En esta nueva dispensación, ella descendió a nuestras mentes con su evangelio eterno. Por lo tanto, esa ciudad y esa torre que debieron haber edificado en sus mentes, hoy es Melquisedec Lisbeth y no el edificador. Verso 7. Ahora pues, descendamos como dos en uno y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. La muerte del edificador, más los conceptos nuevos dados por Melquisedec Lisbeth, confundieron a los hijos insensatos, y aunque fuimos paridos y engendrados juntos, ellos se esparcieron, desecharon la piedra angular. Prevaleció la confusión en ellos por no aceptar el llamado reconciliador de sus padres espirituales. Esa torre de Babel representa la enseñanza dañina de Moisés y del edificador, ya que esos hijos pusieron los ojos en esos falsos representantes de Dios. Y por eso, hoy muchos no han podido fijar sus ojos en la ciudad verdadera, cuyo arquitecto y constructor es Dios el Padre y la Madre, Melquisedec Lisbeth. Amada Madre y Dios, nuestra fuente de agua viva. Hoy, en el cumplimiento de los tiempos postreros, se cumplen en ti estas profecías. Salmos 25:3. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti, Cristo Lisbeth, será confundido, pero serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Cualquiera que beba de las aguas amargas tendrá sed, mas el que bebiere del agua que Cristo Lisbeth da, no tendrá sed jamás. Escrito está: acontecerá en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. No hay excusa. Todos beben de la misma roca espiritual que hoy está con nosotros, y esa roca eres tú, Cristo Lisbeth. Cristo Lisbeth, la que nos esparce aguas limpias, nos dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Amén. Aleluya.